Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia de esta tarde sobre Matemática 4. Esta es la segunda videoconferencia del trimestre. De un momento, bueno, no hay nadie conectado, mientras subo la presentación, a ver si alguien se conecta. Estoy teniendo problemas con el internet de no poderlos resolver. Pareciera que se me está yendo la señal de no poderlo resolver, pues reprogramaríamos la reunión. Bueno, en esta reunión, una de las actividades principales debería de ser responder las dudas y eh, los comentarios, las preguntas que ustedes tengan sobre mm, la materia. Por lo pronto, yo voy a hacer una síntesis de algunos de los puntos de esta. Ok, vamos a comenzar. Ya estoy subiendo, compartiendo páginas. Comencemos entonces con el segundo tema, que es el que eh, tenemos ahorita, la segunda unidad. La segunda unidad es de ecuaciones diferenciales, conceptos, que es una ecuación diferencial, sus soluciones y la resolución de las ecuaciones diferenciales del primer orden. En el primer caso, vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Ejemplo, la expresión general de una ecuación diferencial es esta que tenemos aquí, m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y.
Esta es una ecuación diferencial de, tenemos la variable dependiente y la variable independiente, y tenemos dos diferenciales, diferencial de x y diferencial de y. Las ecuaciones diferenciales las podemos subdividir en ecuaciones diferenciales ordinarias y de diferenciales parciales. Ustedes deben recordar que en algún momento aprendimos a hallar las derivadas parciales de una función. Entonces, cuando tenemos derivadas parciales que son en función de varias variables, eh, después tendríamos eh, las ecuaciones diferenciales parciales, por donde vamos a tener diferenciales de varias variables. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria está compuesta por derivadas totales, es decir, la derivada con respecto a una sola variable. Nosotros teníamos una función, la derivamos y obtenemos su derivada. La ecuación diferencial, que es resolver una ecuación diferencial, es partiendo de una derivada dada, de una ecuación diferencial, ya, una ecuación que viene siendo el resultado de la derivación de una función, obtener esa función o el grupo de funciones que cumplen con esa derivada. Y las ecuaciones diferenciales parciales es porque están compuestas por derivadas parciales. Tenemos derivada de z con respecto a x, de y con respecto a x, etcétera, etcétera. Entonces, clasificación según el orden. Las derivadas, el orden es la más alta derivada en una ecuación. Tengo una ecuación diferencial. Vemos cuál es la más alta derivada y entonces decimos que ese es el orden de la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada segunda con respecto a x. Y aquí tenemos la derivada primera con respecto a x, pero en este caso está elevado al cubo. Pero lo que nos interesa es el orden de la derivada. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden porque la derivada es de segundo orden. Y esta sería una ecuación de primer orden porque la derivada es derivada de y con respecto a x, que es de primer orden. Luego tenemos el grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial viene dado por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. Yo tengo aquí la derivada cuarta con respecto a x, la derivada de y, la derivada cuarta con respecto de y con respecto a x. Tengo la derivada, la primera derivada con respecto a x y tengo la derivada quinta con respecto a x. Entonces, el orden es la mayor derivada. Esto es, el orden es 5, porque aquí tenemos 1, 4 y 5. Y el grado es a qué está elevada la mayor derivada, que sería grado 2. Ok, estas son cosas sencillas, simplemente que hay que recordarlas para podernos entender cuando nos estamos expresando. Entonces, una función cualquiera que está definida siempre en un intervalo, se dice que es solución de una ecuación diferencial en ese intervalo, si sustituida en dicha ecuación, llegamos a una identidad. Entonces, tenemos solución particular y solución general. Yo puedo tener, al igual que teníamos cuando derivábamos derivadas de funciones explícitas y implícitas, la solución la podemos dar de manera explícita o implícita, ¿ok? Explícita es cuando tenemos y igual a una función más la constante, y explícita es cuando están mezcladas las variables x y y, no podemos despejar la y como tal. Solución de una ecuación diferencial. Decimos que una ecuación diferencial definida en un intervalo o una función tiene una solución f, que es una función en ese intervalo, si cuando la sustituimos en dicha ecuación se cumple la igualdad o la identidad que estamos planteando. Aquí, por ejemplo, tenemos hallar la solución de la ecuación diferencial dada. La ecuación diferencial dada es y' más 4x igual 2. Entonces, para el punto y sub 0, es decir, cuando x es 0, igual a menos 3. Aquí yo tengo la parte x y la parte y, la variable x y para este punto. Aquí estamos planteando un punto. Cuando hallamos la ecuación diferencial y después sustituimos sus valores, vamos a encontrar una solución particular. Si solamente llegamos a la fórmula general, a la función, entonces tenemos la solución general. Entonces, y' es igual a diferencial de y con respecto a x más 4x igual 2. Aquí separamos, pasamos el 4x al otro lado de la expresión y nos queda que la diferencial de y con respecto a x es 2 menos 4x. Si este diferencial de x lo pasamos multiplicando al otro lado de la igualdad, nos quedaría diferencial de x es igual a 2 menos 4x diferencial de x. Aquí tenemos en cada lado de la igualdad una variable. Aquí tenemos diferencial de y de este lado solamente hay x y diferencial de x. Entonces, cuando ya tengamos una expresión de este tipo, que son variables, tenemos las variables separadas todo lo que es y de un lado de la igualdad, puede ser cualquiera de ellos.
y todo lo que es x del otro, decimos que esa es una ecuación ya de variables separables. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos. Integramos los dos lados de la ecuación. La integral de diferencial de y es y. Y la integral de 2 menos 4x la vamos a resolver. Entonces, esto es una suma, sería la integral de 2 diferencial de x menos la integral de 4x diferencial de x. Y lo resolvemos. La integral del 2 es 2x, la integral de menos 4x menos 4x cuadrado sobre 2, más mi constante de integración. Entonces, eh, si nosotros dividimos 4 entre 2 me queda 2 y tenemos aquí la solución general de la ecuación diferencial. Como me la pidieron en un punto, puedo encontrar su solución particular. Entonces, para y igual 0 me queda que sustituyo, tomo mi ecuación, sustituye la x por su valor y la y por su valor, y entonces me queda despejo y me queda que c vale menos 3. Al valer c menos 3, sustituyo en mi ecuación general o en mi solución general c por su valor y obtengo la solución particular para este punto que me fue dado. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, eh, ya saben que por el foro de dudas o por el correo del aula. Ok, tenemos diferentes métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Tenemos ecuaciones de método de variables separables, que es el que acabamos de resolver. Tenemos para las ecuaciones homogéneas, exactas, lineales, de Bernoulli, Riccati y Clairaut. Entonces vamos a tener que aprendernos todos esos diferentes métodos para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden y primer grado se puede reducir a esta forma siempre. Entonces, de las ecuaciones diferenciales que pertenecen a esta clase, vamos a encontrar 4 tipos. Esos tipos serían variables separables, ecuaciones homogéneas, lineales y ecuaciones que pueden reducirse a la forma lineal. Ok, vamos a ver cómo resolvemos las ecuaciones de variables separables. Nosotros vamos a tener f de x diferencial de x más f de y diferencial de y, vamos a tener dos variables. Entonces, siempre va a ser que f de x sea solo función de x y f de y solo función de y. Es lo que llamamos ecuación de variables separables y las resolvemos generalmente por integración directa cuando despejamos o integraciones sencillas de las que ya, de los métodos que hemos conocido de integración. Por ejemplo, diferencial de y con respecto a x igual a 1 más x sobre x cuadrado y cuadrado. ¿Qué es lo que primer paso? Tratar de ver si es de variable. Siempre cualquier ecuación diferencial, a no ser que ya tengamos mucha experiencia, cualquier ecuación diferencial que vayamos a resolver, debemos comenzar paso a paso. Es decir, primero reviso a ver si yo puedo transformarla en variables separables, si puedo separar las variables. Si no, entonces paso a ver si es homogénea. Si no es homogénea, paso a ver el siguiente paso. Y así poco a poco es mucho más sencillo resolver una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo resolvemos? Paso el diferencial de x para el otro lado de la ecuación, para que me quede para dejar de este lado todo lo que es x, porque los diferenciales de x no los puedo tener en el denominador. Y aquí, este y cuadrado que tengo aquí, lo paso para el primer término de mi ecuación, y me queda que de este lado, en este primer término tengo puro y en el otro término tengo puro x, entonces ya separé mis variables. Ahora, cuando ya tengo mis variables separadas, integro de los dos lados. ¿Qué es integrar? Bueno, ya nosotros aprendimos a integrar, estamos en matemática 4, entonces tenemos que aplicar todos aquellos métodos que aprendimos de integración. Pasamos a la otra página, entonces tengo las dos integrales. La integral de y cuadrado es muy sencilla, y cubo sobre 3 más c. Y 1 más x sobre x cuadrado es una suma, la separamos y integramos cada uno de los sumandos. La integral de 1 sobre x cuadrado la puedo colocar como x a la menos 2 diferencial de x. Y aquí simplifico x con este cuadrado y me queda diferencial de x sobre x. Esta integral es x a la menos 2 por x a la menos 2 menos 1 sobre menos 2 más 1. Y la integral de diferencial de x sobre x es una integral prácticamente directa y es el neperiano de x. Entonces aquí tenemos el resultado la integración del primer término de mi ecuación diferencial y el resultado del segundo término. Ahora igualo mis dos integrales y me va a quedar que la integral de y cuadrado diferencial de y es igual a la integral de, es decir, perdón, esta era las integrales que íbamos a hacer, perdón, el resultado es x cubo sobre 3 más c va a ser igual a x a la menos 1 sobre menos 1, este resultado más neperiano de x. Ahora voy a agrupar términos y
simplificar. Tenemos que ver si la podemos poner como implícita, explícita, no implícita. Si no nos queda otra, la dejamos implícita. Entonces, tenemos esto, vamos a dividir por 3 o pasar el 3 multiplicando para allá, el x a la menos 1 lo colocamos en el denominador y me queda 3. Cuando, si aquí a 1 menos 1 lo coloco en el denominador, me queda menos 1 sobre x más neperiano s más c. El 3 lo paso multiplicando y me queda 3 que multiplica a todo lo que tenía en esta expresión. Y ahora como tengo x cubo, saco raíz cúbica de en los dos miembros de la ecuación y me queda que la raíz cúbica de x es x y entonces x es igual a, esto es y, disculpen, tenía un error en la presentación y tomé la presentación errada. Disculpen de eso, aquí también es bien. Eso que lo he modificado. Entonces, fíjense, ya llegamos a el resultado. Y es igual a la raíz cúbica de 3 que multiplica todo eso. Este es mi solución general de mi ecuación diferencial. Como en ningún momento me pidieron que obtuviera una aceleración particular, pues allá terminé de resolver mi ejercicio. Ok, entonces, eso fue lo que vimos con las ecuaciones de variables separables. Ahora debemos ver cuáles son las homogéneas. Cuando vamos a resolver las ecuaciones homogéneas, primero vamos a chequear si es homogénea. Para saber si es homogénea hay un procedimiento, entonces tenemos que aplicarlo. No es que yo digo, veo la ecuación y digo, esa es homogénea. A ver, si yo no lo puedo decir en algunas circunstancias lo puedo decir, pero en la mayoría no lo puedo decir simplemente por verla. Ustedes que están aprendiendo ahorita es mucho más difícil. Entonces recuerden que en un examen ustedes tienen que demostrar que es homogénea, aplicar el procedimiento para saber si es homogénea y si es homogénea, entonces aplicamos el procedimiento para resolver la homogénea. Igual con las exactas, igual con las lineales y con cualquiera. Siempre tenemos que indicar de dónde, cómo sabemos cuál es el método de lo que le vamos a aplicar, porque vamos a aplicar el método según el tipo de ecuación diferencial que vayamos a realizar. Bueno, hasta los momentos no se ha podido conectar ningún participante. Entonces, bueno, eh, cualquier duda, cualquier consulta, de cualquier tema, cualquier punto de la unidad o de cualquier unidad o cualquier duda del área, pues ya ustedes saben que los espero por el foro de dudas o por el correo del aula. Ya todos saben cuál es mi nombre. Les sigo deseando el mayor de los éxitos. Recuerden que hay que prepararse, que es lo más importante para que podamos alcanzar el éxito en todo aquello que nos propongamos. Y bueno, me despido de ustedes. Antes de despedirme, vamos a ver el aula. En el aula teníamos, miren, las ecuaciones diferenciales, los conceptos básicos. Aquí tenemos los métodos de resolución. Las que acabamos de ver es la de variables separables. Después tenemos, aquí están explicadas las homogéneas. Si tienen alguna duda, ustedes me preguntan y yo les puedo preparar material o explicarles algo de esto. Si estuvieran aquí si estuviéramos, es una pena porque esa es la ventaja de la videoconferencia, que podemos compartir y yo puedo aclarar cualquier duda que tengan acá. Después tenemos las de reducibles a homogéneas, las exactas, las lineales, la de Bernoulli y las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, bueno, como les venía diciendo, les espero en el aula, por el correo o por el foro de dudas. Les deseo lo mejor y finalizamos entonces nuestra reunión. Y estamos siempre en contacto. Hasta luego.